Bueno, vamos entonces. Pues somos Prime My Body, somos afiliados independientes de una compañía llamada Prime My Body. Que bueno, el objetivo principal es compartir un bienestar común. Esa será la conclusión de toda la plática que demos, es compartir un bienestar general, ¿no? La parte clínica es únicamente para que ustedes tengan, siempre lo menciono de ese modo, el respaldo y tengan la seguridad de que hay un trasfondo de ciencia. Porque al final compartir un bienestar también es ir creando un estilo de vida. El doctor Michulam es un médico israelí que en la década de los 60, específicamente en 1964, logra sintetizar e aislar por primera ocasión una sustancia que seguramente han escuchado que se llama THC o tetrahidrocannabinol. Ese THC tenía la intención de saber, después de que se sintetiza, qué efectos o cómo el cuerpo trabajaba y por qué razón algunas personas que consumían determinada planta, en este caso cannabis, generaba algunos efectos en el organismo. Y fue de ese modo que el grupo del Dr. Michulam en Israel empezaron a investigar qué había más allá del THC. Y de ese modo se logró demostrar y se logró describir un sistema que todos nosotros tenemos, todos ustedes tienen y compartimos, que se llama sistema endocannabinoide. Y este sistema endocannabinoide resulta ser la red más grande que tiene el organismo humano de neurotransmisores y que comparte señalética con receptores que son denominados receptores cannabinoides. Se demostró que aparte del THC que genera un efecto, el cuerpo humano, y aquí fue el vínculo de la utilización de cannabinoides derivados de cáñamo, que estos receptores también son capaces de identificar los derivados del cáñamo, como el THC, pero se logró aislar dos sustancias que produce tu cuerpo, que son los principales endocannabinoides. La principal se llama anandamida y el otro se llama 2-araquidonilglicerol o 2-AGL. Estas sustancias, cuando tu cuerpo se produce de manera natural, van a generar síntesis de neurotransmisores a través de estos endocannabinoides y finalmente unirse a un receptor, sea tipo 1 o tipo 2, que está distribuido a lo largo de toda tu economía corporal. Y tiene diferentes funciones. Así como tu cuerpo las produce, también tu cuerpo produce sustancias o enzimas que se llaman hidrolasas de ácido graso de amida, la cual va a degradar los endocannabinoides que tú produces. De este modo se mantiene algo armónico, se mantiene un equilibrio. Cuando nosotros entonces se logra describir este sistema endocannabinoide, se empiezan a hacer estudios y hoy en día sabemos que el sistema endocannabinoide tiene controles de funciones vitales, dentro de las cuales tenemos el tema del control del dolor de cualquier etiología de manera natural. Quiere decir que tu cuerpo produce sustancias analgésicas propias como endorfinas, beta-endorfinas, dinorfinas, funciones motoras o cognitivas, control de temperatura o efecto de termogénesis por gasto de energía, control del ciclo y del sueño y la vigilia, situaciones de aprendizaje y memoria, desarrollo neuronal desde el útero de la madre, plasticidad de esas neuronas, regulaciones de las emociones, respuesta al estrés de cualquier tipo, sea por alguna enfermedad o sea medioambiental, respuestas inflamatorias, inmunológicas, incluso temas reproductivos. De este modo, vemos la importancia en cómo el sistema endocannabinoide juega un rol sumamente fundamental para que tu cuerpo pueda tener un equilibrio de todo esto, a través de esta activación o bloqueo de los receptores tipo 1, que principalmente están en el tema neurológico, y receptores tipo 2, que aquí señalo con el cursor, que están más al tema periférico, como en vaso, timo, órganos reproductores, en hueso, tracto digestivo. Entonces, todas tus células tienen receptores y van a funcionar de acuerdo a la sustancia que estés produciendo y en el momento que se requiere. No siempre o durante todo el día tienen la misma cantidad de endocannabinoides. Estos se van a ir produciendo de acuerdo a un estímulo. Aquí coloco, por ejemplo, el tema del dolor, que es muy frecuente que ustedes escuchen los beneficios del CBD, el CBG, incluso el THC en el control del dolor. Vamos a ser muy simples. Cuando hay un proceso de inflamación o dolor o un estímulo del dolor, tu cuerpo va a recibir una señal. No entraré en tanto detalle, no es un foro médico ni una clase, pero yo tengo un estímulo, mi cuerpo lo recibe, va a ir a una terminación sináptica, vamos, a terminación de un nervio o una neurona, y esta va a mandar una señal a que se produzca un neurotransmisor y que me diga, tienes un daño, tienes una inflamación o tienes un dolor. ¿Cómo entra la producción de tus propios cannabinoides? Cuando tienes esta señal y el cuerpo ve que estás produciendo estos neurotransmisores, aquí aparece que estás produciendo anandamida y 2-AG.
y va a haber una producción retrógrada que se llama para poder bloquear esta producción de los neurotransmisores y de ese modo, en este caso, bloquear el dolor de manera natural a través de la producción de otras sustancias. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tú consumes opioides como la morfina. Tú consumes un medicamento, un fármaco en este caso, que va exactamente a modular esta producción de neurotransmisores. Es el mismo efecto, es para que veamos que ante un estímulo, tu sistema endocannabinoide va a producir y tratar nuevamente de entrar a este punto de equilibrio, que es el objetivo principal de tu sistema endocannabinoide, es a través de estas dos sustancias, anandamida y 2-AG, mantener una balanza, un equilibrio en todas tus funciones orgánicas controladas por este sistema. Pero hay situaciones que van a sacarte de este balance o de esta homeostasis, que es el término correcto. Situaciones muy habituales, que aunque no nos demos cuenta, factores como la dieta, una mala alimentación, ácidos grasos, saturados, azúcares en exceso, carbohidratos simples, contaminantes, ya sea medioambientales o de la alimentación también, metales pesados, tóxicos, pesticidas, estrés, el propio estrés laboral, el propio estrés actualmente, por ejemplo, de estar resguardado en casa, enfermedades de cualquier tipo y disruptores metabólicos. Todo esto tiene la capacidad de quitar este punto de equilibrio que tu cuerpo tiene. Entonces, estas dos sustancias que tú producías ya no van a estar en un control adecuado o van a estar menos expresadas y no vas a lograr tener ese punto de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede con estas investigaciones? Se vio que se tienen los receptores, se sintetizó en los años 60 el THC, y después de eso, hoy en día sabemos que hay más de 400 sustancias derivadas del cáñamo. Aquí Víctor lo va a explicar bastante bien, pero no somos marihuana, somos algo que se llama hemp o cáñamo. Las diferencias fundamentales es el cáñamo, que es el macho de la planta de cannabis, tiene mayores concentraciones de CBD, por lo cual no tenemos un componente psicoactivo. Y la compañía quita por completo cualquier traza o cualquier resto de THC, por lo que no tenemos ningún componente psicoactivo. Y obviamente hay muchos estudios clínicos que demuestran la efectividad de los derivados de cannabis, aún sin tener THC. Existen más de 400. Es fundamental que sepamos un ciclo habitual en temas químicos de la planta. Cuando una planta está germinando o tiene la semilla, lo primero que se forma es un fitocannabinoide en su forma ácida llamada cannabigerol. Y esto es importantísimo recordarlo, porque cuando esa planta va creciendo, este cannabigerol va a convertirse a través de sustancias que se llaman sintasas de THC ácido, sintasa de CBD ácido o CBCA sintasa, va a migrar o a convertirse en THC, en CBD, en CBC y en el resto de los fitocannabinoides. Por esa razón, una planta que esté crecida o un producto artesanal, de estos conceptos de artesanales, no es posible que tengan CBG, porque el CBG ya no existe en una planta madura. De aquí que se requiera procesos tecnológicos para poder hacer la extracción de CBG. Víctor nos hablará de las diferencias de los costos de 1 kilogramo de CBD extraído contra 1 kilogramo de CBG. Nuestros productos tienen concentraciones de CBG que van desde los 5 miligramos hasta los 500 miligramos en diferentes presentaciones. Existen muchas variedades. A nosotros nos interesa mucho dos en principal. El CBD, que es lo más comercial y que por supuesto tiene implicaciones clínicas muy fundamentadas, pero eso tiene que ver también porque al ser lo más comercial es lo que más se estudia. Y la compañía se ha encargado de demostrar los efectos del cannabigerol, que es lo primero que se produce en la planta y que hemos visto que tienen efectos que comulgan o que van a converger en algún punto, pero también son distintos. Y cuando nosotros hacemos la sumatoria de estos cannabinoides, vamos a tener algo que se llama efecto de séquito. Y si a estos dos fitocannabinoides agregamos los terpenos, que también tenemos en las fórmulas, vamos a tener mayor potencia, porque vamos a ir sumando los efectos antiinflamatorios, por ejemplo, de los terpenos, con los efectos antiinflamatorios del cannabidiol y con los efectos antiinflamatorios del cannabigerol. Entonces, realmente cumplimos un amplio espectro que se denomina efecto de séquito. Cuando nosotros tenemos cualquiera de estos factores que ya les platiqué, dieta, sedentarismo, enfermedades, disruptores metabólicos, que van a alterar tu sistema endocannabinoide, es esperado que tu cuerpo ya no produzca sustancias adecuadas de anandamida o que exista algo químicamente que impida que estas anandamidas o el ácido araquidonil 2-glicerol vaya directamente a los receptores. Y entonces tienes esta pérdida del equilibrio de la homeostasis. ¿De acuerdo? Ya tu cuerpo no tiene esta capacidad de producir, por ejemplo, endorfinas de manera natural
o pensando, por ejemplo, en alguna convulsión o una crisis epiléptica, que esta neurona vuelva a esta capacidad de no estar sobreestimulada o hiperexcitada. De ahí bien, si observan aquí, es un diagrama partido, puse una cruz para que veamos que se rompe este proceso fisiológico o fisiopatológico, pero si nosotros agregamos fitocannabinoides, vamos a poder ir directamente a los receptores, logrando nuevamente que estos fitocannabinoides actúen sobre los receptores, volviendo un punto de equilibrio y que tu propio cuerpo vuelva a retomar esta producción de anandamida y de 2-AG. Este es el beneficio de la utilización de los fitocannabinoides. Llámese CBG, CBD, THC, cada uno de ellos va a tener un impacto específico en alguno de los receptores, alguno lo estimulará, otro lo va a bloquear, dependerá de la fórmula y de la potencia de esa fórmula. Entonces tendremos fitocannabinoides que pueden ser sintéticos, hay fármacos ya aprobados por la FDA, o fitocannabinoides no sintéticos, por ejemplo, los derivados del cáñamo, que es a lo que nosotros nos interesa el día de hoy. Si ya conocemos lo que el sistema endocannabinoide controla, y ya sabemos que cuando hay una alteración, voy a perder el control de esas funciones, es esperado o es lógico pensar que las aplicaciones pueden ser lo que yo controlo. Situaciones de dolor, situaciones de isquemia cerebral, procesos tumorales, porque hay proliferación en las células, procesos de angiogénesis, enfermedades de la motricidad. Si mi cuerpo controlaba mediante el sistema cannabinoide temas de motricidad y tengo una alteración, es esperado que me ayude a reequilibrarlo. Ojo, no somos un fármaco para cada una de estas cosas. Somos un suplemento que te va a nutrir directamente este sistema endocannabinoide que está mermado por diferentes circunstancias diarias que cada uno de nosotros cursa. Y obviamente si hay una enfermedad de manera directa, como nos marca la OMS en la Gaceta Oficial de 2017 con la utilización y aplicaciones clínicas del CBD, podemos entonces hablar ya de enfermedades en específico como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, situaciones de epilepsia, dolor, como ya mencionamos, ansiedad, depresión, cáncer, enfermedades inflamatorias en cualquier variante, situaciones cardiovasculares y complicaciones de diabetes. ¿Por qué razón? Porque también controlamos la parte metabólica o cardiometabólica. Entonces, realmente los efectos para aquellas personas que no estén familiarizadas con el tema endocannabinoide o fitocannabinoide puede resultar algo como un producto milagro. Pero precisamente la función de nuestro grupo es que los miércoles compartamos los aspectos clínicos y los lunes también hay una charla desde este punto de vista de qué hay de trasfondo, ¿no? No es un producto milagro, simplemente estamos abarcando muchas rutas químicas, bioquímicas, celulares que tu cuerpo requiere día a día y que por alguna razón, llámese alguna enfermedad como estas o por alguna razón medioambiental, has dejado de poder tener ese punto de equilibrio. Adicional a estos fitocannabinoides, como decía, las sustancias derivadas que se llaman terpenos, que también son extraídas del cáñamo, presentan propiedades similares a las ya mencionadas del CBD y CBG, como son antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas, neuroprotectoras, y esto hace un efecto de sinergia, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos tener en esta botellita que tengo acá atrás, que se llama Focus, y que el Focus contiene 500 miligramos de dioles de cannabinoides, aquí viene la parte del CBD, tenemos 30 miligramos de cannabigerol, ya les expliqué, es el precursor de todos los fitocannabinoides, les hablaré brevemente de los aspectos clínicos, y 1600 miligramos de fitoterpenos, lo cual sin THC hacemos un efecto de séquito en un extracto que no es un aceite ni una tintura. Esto es interesante también por la absorción que yo puedo tener con un aceite que puede no superar más allá de un 40-45%, contra una absorción cuando se utiliza cierta tecnología que puede incrementarse hasta un 90 o un poco más de esa biodisponibilidad. La compañía logra tener una tecnología que patenta que se llama nanoliposomal sonicada, es una técnica usada que se llama sonicación, mediante ondas de alta intensidad, fragmentan más las partículas o estas gotitas del extracto y los llevan hasta 10 y 20 nanómetros. Y esto hace que tu cuerpo lo pueda absorber en menos de 20 milisegundos. Ojo, entonces no será tanto cuánto dice una etiqueta, sino realmente en qué viene, si es un aceite o una tintura y tu cuerpo cómo lo va a absorber. Y si es solamente CBG solo, CBD solo, terpenos solos. Es importante ir haciendo esta diferencia. Todas las fórmulas o todas las presentaciones de la compañía son completamente orgánicas.
La tecnología es patentada, por lo que no se puede replicar, y se tienen ciertas normas o estándares de calidad como certificaciones en las instalaciones kosher y halal. Esto obviamente es como hablar de un carro premium, un carro super premium. Esto es un extracto realmente super premium, ¿no? Cumplimos todos los estándares de calidad adecuados. Por poner algunos ejemplos de lo más utilizado en Estados Unidos, que fue el pionero en temas de cannabinoides, comercialmente hablando, pues el aspecto liposomal, hago énfasis en la presencia de CBG, que pocas compañías lo harán, por la inversión, el costo, y la adición que se tiene de terpenos. Y evidentemente la tecnología que nadie más la puede tener por las patentes que existen actualmente. Insistencia también en el punto de libertad de THC. Hoy en día la DEA certifica que la fórmula de Focus es libre de THC y eso nos ha permitido, como en muchas organizaciones, por ejemplo la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, permite ya la utilización de CBD, siempre y cuando sea un producto de calidad que no tenga THC. ¿De acuerdo? Este año iban a ser los primeros Juegos Olímpicos en donde se iba a permitir que los atletas de alto rendimiento utilizaran CBD. De ahí, otras agencias deportivas, NBA, NFL, la Liga de Béisbol Americana, utilizan ya CBD y algunas de ellas incluso THC, porque obviamente los beneficios están documentados y completamente probados. El cannabigerol es un tema interesante, ya que presenta propiedades antihipertensivas, antidepresivas directamente, antibacteriales, tiene un efecto antiemético, sobre todo en pacientes que pueden cursar con quimioterapias o radioterapias secundarias a tratamientos por cáncer, y ha demostrado mucha efectividad en procesos tumorales, sobre todo de tracto digestivo, de cáncer de mama y situaciones en piel. Por esa razón, insisto en la sumatoria de los efectos. Como compañía, es muy interesante y es de mucho orgullo que Primary Body haya sido la primera compañía en realizar mapeos cerebrales para ver la efectividad del uso de CBG y cómo afecta de manera positiva la comunicación de tus neuronas. Este es el mapeo cerebral de Jonas Kraft, lo hemos comentado en algunas pláticas. Jonas Kraft es un amigo y socio de Primary Body, exjugador de las Águilas de Filadelfia en la NFL. Él es el doctor Chen Ran, médico en jefe de Primary Body, que se encarga de desarrollar y hacer los estudios clínicos. Traigo esto porque es una compañía que tiene estudios clínicos de lo que hace. Y aquí se demuestra que nosotros podemos tener mejoría en la conducción y en temas de antiinflamación y neuroprotección. Los jugadores de la NFL son jugadores que tienen mucha tendencia a poder caer en temas depresivos y poder caer en temas, por ejemplo, de Parkinson y Alzheimer, ya que las contusiones severas y frecuentes que tienen los hacen más vulnerables a esto, sin que se den cuenta, están teniendo un proceso diario inflamatorio y los hace obviamente mayor agresión, cambios de humor, agresión dentro de casa, incluso hay algunos documentales que ya demuestran la enfermedad que se llama TCE y que se asocia en algunos casos con suicidio o con homicidio en algunos casos. Y se debe a que el área frontal del cerebro, que es la parte que vemos hasta la parte superior y que debería estar completamente en verde, es lo que controla en cada persona la conducta y las emociones. Si yo tengo algo que me esté inflamando, llámese dieta, tabaco, alcohol, duermo poco, o en este caso, un cerebro realmente dañado por traumas, es esperado que mi conducta cambie, que mi cuerpo sea más vulnerable a enfermar. La compañía no paró en hacer un mapeo cerebral. Hoy en día tenemos más de 400 mapeos cerebrales como grupo, y la intención de la compañía es hacer más de 1000 mapeos cerebrales, y esto ha favorecido a que muchas estrellas de la NFL hoy en día trabajen con Primary Body, no solamente como usuarios, sino compartiendo los beneficios, ya que quieren que aparte de mejorar su salud, sus amigos y compañeros atletas no pasen por lo que han pasado otras personas que lamentablemente incluso han perdido la vida, ¿no? Obviamente muchos estudios electroencefalogramas en los cuales vemos la mejoría en conducción neuronal, el tema de depresión, en lo cual obviamente el área roja sería algo no positivo. Después de 5 meses de utilización, cambios medioambientales, dietarios con cannabigerol, vemos una mejoría pues prácticamente al 100%, ¿no? Esto es lo que hace cannabigerol específicamente. Y pues bueno, por fin tenemos Calm, espérenlo ya muy pronto. ¿Qué diferencias tenemos en Calm? Calm está más enfocado, la fórmula cambia, tenemos 5 miligramos de cannabigerol únicamente, mayor concentración de CBD, y se agrega algo bien importante que se llama Pharmagaba.
El GABA es un neurotransmisor que tu cuerpo produce, pero en algunas situaciones se ve disminuida su concentración. Y esto hace, el GABA controla específicamente las ondas o las frecuencias cerebrales que tu cuerpo realiza. Cuando tú tienes unas mayores ondas que se llaman delta, teta, gamma, y no tienes una situación de equilibrio entre esas ondas, puedes tener mayor riesgo de insomnio o mayor riesgo de ansiedad y depresión. Por eso va más enfocado y no es específico para la noche, pero sí es más enfocado al descanso. Les comparto, es un sesgo de los estudios o una pesquisa de los estudios clínicos que está realizando Primary Body, específicamente con calma. Y esto no lo habíamos comentado anteriormente. Hemos mostrado los estudios clínicos de Focus con la NFL, con veteranos de guerra, pero esto es de lo que les quería platicar el día de hoy. Ensayos clínicos que serán más, esto es únicamente una muestra pequeña, en donde vemos que el 100% de algunos participantes mejoran a través de la toma de Calm durante una semana en un ensayo de depresión. Y esto después también de 14 días hemos visto una mejoría sustancial. Muchos de ellos han logrado disminuir algunos medicamentos. Otro tipo de estudios clínicos, la falta de sueño o el insomnio. En este caso, 25 sujetos que fueron enrolados al estudio de Calm para ver las modificaciones en los patrones de sueño, todo demostrado con estudios clínicos. El 100% mejora, eso es algo bien importante. Tener el 100% de un estudio es difícil. 7 de ellos reportaron que se finalizó por completo las molestias al dormir, después obviamente que se tienen al despertar, al pasar una mala noche, y 5 de ellas lograron disminuir por completo o cesar por completo la utilización de medicamentos para conciliar el sueño, como por ejemplo benzodiazepinas, que en mi caso, muchos pacientes o familiares logran engancharse a la utilización de este tipo de fármacos, ¿no? Esto es algo sumamente interesante y que obviamente iremos teniendo más resultados como equipo de ensayos clínicos serios que hace la compañía. Y ensayos clínicos de ansiedad. En el caso, 92% de ellos demostraron mejoría con la utilización en una semana, el 100% en una semana y el 92% únicamente con una dosis, o sea, 23 de 25. Y 11 personas de estas lograron quitar por completo los suplementos que se tienen asociados a la depresión y a la ansiedad. Y 2 de ellos completamente lograron finalizar el uso de fármacos específicos para ansiedad, como por ejemplo, nuevamente, benzodiazepinas, alprazolam, cualquiera de estos medicamentos, ¿no? Obviamente, como siempre comentamos y hacemos insistencia, no suspender tratamientos médicos, como aquí comentan, ¿no? Con seguimiento y con orientación de su médico. Estudios de líbido. ¿Qué quiere decir esto? Apetito e interés sexual. En muchas ocasiones es un tema que se deja de lado, pero también es fundamental hablar de que existen cuestionarios serios en donde podemos ver la tendencia o el nivel de líbido que puede tener una persona. Y esta parte se ve afectada cuando hay trastornos de sueño, cuando hay ansiedad, depresión. Y hoy en día en nuestro medio conocemos, yo les puedo asegurar que todos nosotros, el 100% conoce una persona que no pueda dormir, que tenga ansiedad o que tenga dificultad para tener temas sexuales, ¿no? O falta de apetito o de interés sexual. En este caso, el 100% de los participantes mejora a través de una semana de utilización de Calm. Insisto siempre, si hay tratamientos hay que continuarlos. Eso es bien interesante. En la siguiente semana platicaremos más a fondo, específicamente de Calm. El día de hoy, por obviedad de tiempo, quise dar una pequeña introducción de qué hace Calm para que vayamos como afiliados o como usuarios viendo las diferencias. No quiere decir que uno sea específicamente día y otro específicamente noche. Si una persona tiene ansiedad, por ejemplo, por volar o una crisis de ansiedad severa, puede utilizar Calm en el día, porque existe algo que lo está detonando para ello, ¿de acuerdo? No encasillarnos en que únicamente lo utilizo para dormir, dependerá de cada situación y como bien comentan los etiquetados, dosis y utilización dependerá del tema individual, todos respondemos diferente. Y no olvidar, por otro lado, la piel. Recordemos que hace un par de semanas, no más de un mes probablemente, lanzamos también al mercado Body Therapy. Recuerden que la piel es un órgano como tal y tiene dentro de ese órgano un sistema endocannabinoide local.
también tenemos receptores cannabinoides y otros receptores que se llaman TRPV 1, 2, 3, 4, que generan control del dolor, temas antiinflamatorios, temas antiproliferativos, por los cuales también el complemento no quiere decir que se suplan, dependerá de cada persona. El complemento y la aplicación también de terapia corporal, por ejemplo, body therapy, 1000 miligramos de CBD, puede mejorar el aspecto inflamatorio. Un caso, las personas con artritis reumatoide, en donde la inflamación es local en alguna articulación por depósito de algunas células o sustancias proinflamatorias, mejorará evidentemente si complemento con algo tópico. Entonces, de este modo podemos hablar que todo lo que hacemos va enfocado a esto que se llama efecto de séquito. No será lo mismo utilizar de manera aislada la CBD, así yo agrego terpenos o flavonoides, como bien indicado aquí, porque vamos a actuar sobre diferentes targets, diferentes dianas terapéuticas. Y si yo adiciono CBG, evidentemente tendremos una potencia mucho, mucho mayor. Entonces, puntos importantes, somos un extracto, no un aceite. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Creo que logré resumir bastante bien. Tengo tiempo récord. 30 minutos, lo lograste, Alfonso. Estoy Bien, sumamente orgulloso de usted, doctor. excelente. Oye, pero está padre porque cada vez tenemos más productos, entonces comprimes el tiempo, pero en realidad estás hablando de más, ¿no? Sí, digo, vamos, hacemos lo más posible por abarcar aspectos importantes, ¿no? Que no tengamos las mayores dudas. Obviamente hay mucha información, por eso los invitamos a Claro. una vez que estén dentro del equipo, acérquense. Tenemos un grupo bien, bien, bien nutrido.